En términos generales, pues vamos a seguir la misma agenda como hablamos. Donde miran ustedes la flecha, quedamos en la parte de que es regulación de voltaje. Para abajo es lo que vamos a platicar el día de hoy. Como dije, en la primera parte pues vimos un poco los problemas típicos eléctricos y luego empezamos a ver cómo solucionarlos. En esta parte pues vamos a ir con esta metodología y vamos a empezar con lo que es regulación de voltaje. Cuando hablamos entonces de regulación de voltaje, pues básicamente vamos a tener que los equipos, como se mencionó anteriormente, están destinados para trabajar en un rango de voltaje. Cuando ese rango de voltaje no se da, pues entonces tenemos problemas de calidad de energía. Aquí nos recordamos nuevamente de nuestro triángulo, nuestra pirámide, que hemos hablado inicialmente de tierras, segundo de manejo de trascientes, y ahora pues vamos a hablar de lo que es la regulación de voltaje. Para la parte de regulación de voltaje, las cargas que son más susceptibles de ser afectadas, pues son las cargas de alguna manera más sofisticadas. Por consecuencia, entonces, si tenemos, por decirles algo, equipo de laboratorio, donde tenemos controles de temperatura o de humedad, etcétera, pues esto puede ser más sensibles a que las variaciones de voltaje las afecten. Por consecuencia, entonces, llamémoslo así, que todas las cargas pueden ser afectadas, pero de sobremanera las que son cargas claves, muchas veces en procesos industriales. Otro aspecto con esto también es que es importante tomar en cuenta la duración del problema, porque tenemos que diferenciar que si bien es cierto, una regulación de voltaje puede subirnos o bajarnos el voltaje fuera de un rango, este problema o esta falla tiene la característica que es de una duración más larga de lo que podría ser un trasciente. O sea que, de alguna manera, las soluciones para regulación de voltaje no son las mismas que para solucionar problemas de trascientes. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta. Aquí estamos hablando de sistemas o de fallas que tienen una duración más larga en el tiempo. Obviamente estamos hablando siempre de tiempos en algunas ocasiones bastante cortos, pero que son largos al considerar si estamos comparándolos con un trasciente. La otra parte que también es importante es qué tan frecuentes son los problemas presentados en la regulación de voltaje, qué tipo de problemas vamos a tener. Por consecuencia, entonces, ya entrando un poco más en materia, vamos a encontrar que cuando hablamos de regulación de voltaje, de un problema de regulación de voltaje, vamos a decir que es una condición que ocurre porque el rango entre el voltaje nominal y el que está siendo efectivamente entregado puede ser bastante grande. Los equipos, como mencioné, están diseñados para trabajar en un rango de voltaje específico. Si estamos hablando de un rango de 120, en términos generales vamos a decir que un más menos 10% es el adecuado. Si estamos hablando de un voltaje de 480, pues entonces también podríamos hablar de ese más menos rango de voltaje. Sin embargo, como digo, depende de los equipos. Si son equipos mucho más sensibles, pues entonces esa variación puede que se estreche. O sea, podríamos hablar tal vez de algunos que están trabajando en más o menos 5%, y entonces obviamente en condiciones normales no van a operar adecuadamente. La regulación de voltaje, pues como digo, encontramos eventos de corta duración que van desde medio ciclo a 60 segundos. Como digo, todo lo que es tiempo es una cuestión realmente muy, digamos, de alguna manera es circunstancial, porque
si estamos hablando de medio ciclo y 60 segundos es poco, pero si esto lo comparamos con un trasciente, pues entonces es un tiempo muy largo. En este sentido, entonces encontramos a veces problemas de baja de voltaje, por decirles algo, que el voltaje que se está llegando al punto de donde está la carga es, por decirles algo, un 60% nominal, entonces esto nos va a dar, obviamente, problemas. De igual manera, si el voltaje es alto, por decirles algo, un 140% del voltaje nominal, también vamos a tener problemas. Y, como digo, también encontramos dentro de problemas de regulación de voltaje eventos de larga duración, o sea que son eventos en los cuales es casi constante lo que es tener un alto o un bajo voltaje. Esto, por ejemplo, ocurre sobre todo en circuitos muy largos, en la punta de donde finaliza el circuito, puede ser que el voltaje por su longitud ya sea muy, muy bajo, entonces va a ser un problema constante. Y si nosotros queremos, por decirles algo, necesitamos tener un 220, puede ser que estemos en 190 voltios y entonces tengamos problemas. Esto se da mucho en, sobre todo, las partes del área rural. Ahora, ¿qué causas nos provocan un mal voltaje? Pues básicamente igual como los trascientes tenemos un origen externo que realmente se da en la red de transmisión y distribución como operaciones de switcheo, es decir, entradas y salidas de circuitos o de cargas o de plantas generadoras. El mal tiempo, obviamente vamos a tener, si tenemos un sistema de, digamos, con mucha tempestad, entonces básicamente vamos a tener gran cantidad de valores altos de voltaje, no como trascientes, pero que de todas maneras van a afectar a nuestros equipos. Entonces el mal tiempo es una causa también para esto. Fallas de equipo, o sea, por decirles algo, si tengo una planta generadora y en un momento falla, eso me va a provocar entonces que los clientes que estén conectados en las cercanías de esa planta, pues entonces van a tener problemas. También la interferencia ajena, es decir, en este caso son los accidentes, los más típicos serían los del carro, ¿verdad? Que por ejemplo alguien viene, tiene un accidente en el carro y bota un poste, entonces básicamente pues esto nos va a provocar un efecto en el voltaje. De igual manera, si estamos hablando de animales, por decirles algo, a veces animales que provocan cortos dentro de las líneas, pájaros o por lo general, entonces esto pues también nos puede provocar una situación de que el voltaje varíe más de lo que debería de variar. Otra causa después es la falta de infraestructura eléctrica. Esto es decir, cuando ya tenemos un sistema y este sistema no se ha estado reforzando, pues vamos a tener problemas. Un ejemplo típico, como digo, es el área rural. O sea, a veces oímos quejas digamos, con la gente del Guate en el sentido de que por los robos de energía básicamente debilitan el sistema. Entonces, este es un ejemplo en el cual podemos sacar que los efectos sobre los usuarios va a ser que se va a tener un voltaje bastante menor que el que debería tenerse. Desde el punto de vista de causas internas, pues también encontramos propiamente ya en nuestra instalación el arranque y salida de cargas, por ejemplo, si arrancamos motores o apagamos motores, si entran unidades de aire acondicionado, etcétera. Esto pues nos afecta. Como digo aquí, todo es relativo, o sea, en el sentido de que una carga que tal vez si la consideramos a nivel general, a nivel del sistema, es insignificante, puede ser que sea muy significativa para nuestra instalación. Entonces, la entrada o salida pues nos va a provocar de alguna manera problemas. La otra causa pues también son cortocircuitos en nuestra instalación. Obviamente al producirse un cortocircuito pues vamos a tener ya sea una salida o una elevación o una caída de voltaje en ciertas áreas.
La otra parte es también la configuración incorrecta de transformadores, los taps principalmente, o sea, el hecho de que muchas veces tenemos nuestros transformadores que pueden setearse a diferentes niveles de voltaje, pero si están mal seteados, entonces puede ser que tengamos voltajes muy altos o voltajes muy bajos y eso pues nos está causando problemas. Bien, ¿qué tenemos entonces sobre la protección de estas causas de altas y bajas de voltajes? Pues básicamente vamos a encontrar que de alguna manera pueden ocurrir paradas forzadas, o sea, paradas no programadas en nuestros equipos. Podemos también tener operaciones falsas. Esto sobre todo en dispositivos de automatización. O sea que si por ejemplo tenemos una instalación en la cual tenemos varios, digamos, equipos de control, por ejemplo, una pantalla para controlar interfaz de hombre-máquina o, digamos, cualquier dispositivo electrónico, pues entonces de alguna manera nos va a funcionar mal. Y a veces nos va a funcionar mal o no nos va a funcionar, pero va a ser por el nivel de voltaje que está recibiendo. Otro de los efectos es básicamente el envejecimiento prematuro, así como son los trascientes también. En este caso, vamos a tener que al tener una carga que está recibiendo un voltaje fuera del rango, entonces eso va a provocar que el tiempo de vida se reduzca. También nos va a provocar flicker en iluminación, tal como hablamos el martes sobre lo que sería los problemas de esta vibración o esa molestia en las lámparas, pues básicamente también puede ser por causa de un bajo voltaje o un alto voltaje. También podemos encontrar otro de los efectos sobre los equipos es que podemos tener operaciones falsas en los equipos de protección. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo tengo protección, a veces esa protección se va a activar y no sé por qué se está activando. No ocurre ninguna falla ni nada, entonces usualmente es porque está fuera de rango de voltaje. Y esto eventualmente nos va a provocar que nuestras pérdidas sean mayores, que nuestros consumos de energía sean mayores y por consecuencia una facturación más alta en nuestros servicios. Bien, ¿cómo protegemos la regulación de voltaje? Pues básicamente podemos empezar con transformadores ferro-resonantes. Realmente estos son transformadores como los convencionales, pero tienen la característica de que trabajan con caídas de voltaje más amplias. Es decir que si estamos hablando de un transformador que trabaja más o menos 10%, quizás un ferro resonante nos va a trabajar más o menos 20%. O sea que es más tolerante o está diseñado para ser más tolerante con caídas de voltaje más amplias. La otra alternativa de protección son utilizar transformadores cambiadores de taps, como hablamos. O sea, que básicamente los transformadores, si bien es cierto, vienen para un voltaje establecido, por decir es algo 480, vamos a encontrar que por medio de los taps podemos cambiar ese voltaje nominal y quizás sea, por decir es algo 460 o quizás sea 500. Entonces, cambiamos ahí un poco el voltaje nominal, entonces lo hacemos a través de mover esos taps. La otra alternativa es utilizar UPS en línea, sobre todo UPS de carácter industrial, o sea, por decirles algo, en la parte de lo que son los call centers, digamos, donde necesitan gran confiabilidad y todo eso, pues entonces se establece este tipo de UPS que alimentan varias unidades de trabajo. Y también encontramos reguladores electrónicos de voltaje, así como, por ejemplo, usualmente conocemos en nuestras oficinas o en nuestras casas los UPS que regulan el voltaje. También encontramos esos dispositivos, pero ya para proteger equipos, procesos industriales grandes. Entonces, obviamente nos mantienen el voltaje en un rango dado
Pero sí, obviamente como son para proteger procesos grandes, pues obviamente son de tamaño grande y por tanto son de precios, digamos, bastante altos. O sea, no, qué sé yo, estamos hablando tal vez de unos 30, 40 mil, digamos, dólares, básicamente. Pero como digo, dependiendo del tipo de actividad que se esté haciendo, pues así va a ser la necesidad de tenerlos. Otros dispositivos que nos ayudan a corregir el problema de la regulación de voltaje, pues es utilizar arrancadores suaves y o variadores de frecuencia. O sea que básicamente con los arrancadores y los variadores dentro de su programa podemos ponerles parámetros para que de alguna manera la operación esté en ciertos rangos de voltaje. Entonces esto pues básicamente es casi hacer lo mismo que los transformadores o los UPS, pero se hace a través de software, de la que es la configuración del variador o del arrancador. Otro dispositivo que nos ayuda a proteger son los equipos de medición, o sea, los analizadores de redes. Esto realmente no es que nos proteja en el sentido que nos vaya a subir o a bajar el voltaje, sino que realmente nos va a dar la información en la cual nosotros podamos establecer dónde estamos teniendo problemas de voltaje. Entonces, es importante, como digo, tener nuestro medidor de alguna manera en las cargas claves para poder de alguna forma determinar la carga, el nivel de calidad que estoy recibiendo, en este caso, nivel de calidad de voltaje. Ok, y con esto pues entonces podemos tener un esquema de protección tal como lo vemos aquí en la slide. Tenemos aquí un pequeño diagrama unifilar de cargas en una industria. Encontramos, por decirles para que ustedes lo tengan claro, encontramos unos circulitos color café o naranja. Estos son, digamos, elementos para proteger contra trascientes, en este caso, o sea, dónde están colocados. Pero aparte de eso, también tenemos dispositivos para proteger de la regulación de voltaje inadecuada. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en amarillo, tenemos dispositivos que se utilizan para mejorar la regulación en equipos de fuerza, o sea, qué sé yo, motores o equipos de oficina o lo que sea. También tenemos para cargas críticas, que sería el color verde, y también para datos y comunicaciones, que sería el color azul. Lo que quiero decir con esto es de que para tener un esquema de protección, y en este caso concreto, para tener una regulación de voltaje adecuada, pues tenemos que escoger la solución en función de qué es lo que queremos proteger. Dicho de otra manera, un regulador de voltaje para datos y comunicaciones no me va a servir para poder instalarla en una instalación de fuerza o bien en una carga crítica. Entonces es importante esto, tomar en cuenta de que, si bien es cierto, los reguladores existen, funcionan para corregir el problema de una mala regulación de voltaje, estos reguladores tienen que ser adecuados para la carga que estamos protegiendo. Ok, ya con esto pasamos a nuestro siguiente tipo de problema eléctrico, que serían las armónicas. Las armónicas pues básicamente se han desarrollado con las cargas electrónicas. Y las cargas electrónicas pues básicamente nos referimos a aquellas que no tienen una onda senoidal normal. Y usualmente son cargas que originalmente fueron diseñadas para trabajar con corriente directa. Y nosotros estamos suministrando corriente alterna. Entonces, lo que se hace empieza el problema es que usualmente estas cargas pues trabajan con un proceso de inversión de corriente que nos cambian de la corriente alterna a corriente directa, y entonces eso nos provoca cierta distorsión que se manifiesta luego en las armónicas. Y entonces
En este caso, pues las armónicas es un fenómeno relativamente nuevo dentro de lo que es el performance de los sistemas eléctricos. Y en este caso, pues básicamente en el año 92 se estableció IEEE un estándar que es el que nos rige más o menos o nos auxilia para poder, digamos, ver cómo corregimos el efecto de las armónicas. Como ven en el diagrama que tenemos acá, tenemos por un lado la entrada de la cometida. Tenemos acá, tenemos cargas que son lineales, pero también tenemos cargas no lineales, o sea, cargas electrónicas. Como ven en esta parte de acá tenemos un equipo de computadora y entonces ahí sí vamos a tener armónicas por la naturaleza de la carga. Y obviamente, este tipo de problemas, nuevamente llegamos a nuestra pirámide de protección. Recordando nuevamente que el primer escalón es tierras, el segundo es trascientes, el tercero va a ser regulación de voltaje y el cuarto va a ser ahora la protección contra armónicas. Hablando en detalle ya de las armónicas, podemos decir que prácticamente en términos generales las armónicas están relacionadas con la entrega de la energía. Usualmente la energía es una onda senoidal que trabaja a una frecuencia de 60 Hz, que es esta que podemos apreciar en la gráfica. Sin embargo, con el desarrollo de la economía digital, que son los desarrollos de todas las cargas no lineales, básicamente empezamos a tener problemas. Porque entonces en la carga, si bien nuestro voltaje debería ser senoidal, por la naturaleza de la carga no va a ser senoidal, como lo pueden apreciar en la figura. Y de igual manera, la corriente tampoco va a ser senoidal, sino que va a estar de alguna manera distorsionada. Esto es realmente el problema que tenemos con las armónicas. Esta distorsión de la onda senoidal. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, por el tipo de carga que estamos alimentando. Por consecuencia, entonces, cuando hablamos de armónicas, vamos a decir que son frecuencias, ya sea de voltaje y corriente, que se inducen y que por consecuencia distorsionan la onda senoidal en múltiplos enteros. O sea, cuando hablamos de múltiplos, estamos hablando de orden y vamos a aclarar esto, a qué nos referimos. Básicamente tenemos aquí una onda senoidal, la pueden ver que es la celeste. Sin embargo, tenemos otra serie de ondas que corresponden a valores de armónicas que se han inducido por la existencia de una carga electrónica. Y entonces, aquí lo vemos de otra manera un poquito más clara. Tenemos nuestra onda fundamental de corriente o de voltaje que trabaja a 60 Hz. Y esta es la única que realmente es, digamos, la transmisión de energía pura que estamos recibiendo. Sin embargo, al tener armónica, por ejemplo, si tenemos una armónica de tercer orden, significa que básicamente se están induciendo 3 ondas en el mismo tiempo que se recibe la onda fundamental. Y en este caso, entonces, vamos a tener que la frecuencia de esta onda de voltaje o corriente inducida va a ser de 180 Hz. Si estamos hablando de la onda normal de 60, pero al inducirse por la presencia de la carga electrónica, entonces vamos a tener en este caso una onda cuya frecuencia va a ser de 180 Hz. Entonces decimos que es una armónica de tercer orden o de orden 3. Si por ejemplo tenemos una armónica 5, significa entonces que su frecuencia va a ser de 300 Hz. Por consecuencia, al unir la onda fundamental, ya sea de voltaje o corriente, con las armónicas inducidas, en este caso de orden 3 y de orden 5, vamos a tener una deformación en
nuestra onda neta. Y esto básicamente es lo que nos provoca problemas en nuestra calidad de energía. Ok, me preguntan aquí que cuáles de las armónicas son más dañinas. Llamémosle así que realmente no es que sean una de orden 3 más dañina que una de orden 5. Eso no es tanto el problema. Todas son dañinas. Si bien es cierto, a nivel de potencia, podemos hablar que existan armónicas hasta de orden 19, que son las que de alguna manera provocan un efecto sobre nuestro equipo. En términos generales, cualquiera, digamos, digamos, produce algún problema sobre nuestra carga. Y como digo, no es que una sea peor que otra, realmente todas dan problemas. Ok, ¿cuándo o qué síntomas tenemos cuando tenemos armónicas? Bueno, pues básicamente si lo vemos desde un punto de vista operativo, podemos hablar de que podemos tener fluctuaciones de voltaje en nuestras instalaciones. Podemos también tener una función errática del equipo electrónico. Podemos también, si estamos trabajando, por ejemplo, con computadoras y PLCs, tener un bloqueo en las computadoras o en la lógica del PLC. Si el PLC nos sirve para controlar un proceso industrial, puede ser que se aloque ese proceso o se pare, o si una máquina de aire más rápido va muy despacio, en fin, son aspectos que muchas veces son explicables únicamente por el hecho de que existen armónicas. También vamos a encontrar que vamos a tener una acumulación de la corriente en el neutral. Este, por ejemplo, es un fenómeno típico cuando tenemos armónicas de tercer orden y sus múltiplos impares. O sea, por ejemplo, que estemos hablando de tercer orden, de 9, de noveno orden, de 18 orden, etcétera, etcétera. O sea, básicamente ahí el efecto que vamos a tener es una acumulación en el neutral. En este caso, también podemos tener un sobrecalentamiento de motores, en cables, etcétera. Podemos tener vibraciones en los motores, ruido en los motores y falsas operaciones de breaker o equipo de protección, que era lo que mencionaba, que también podemos tener que a veces se dispara un breaker sin razón, pero puede ser en ese sentido pues que sea un problema de armónicas. También encontramos una mala operación de los reguladores de voltaje y de generadores, o sea que nos afecta el funcionamiento del equipo. Y también podemos encontrar que nos puede alterar el funcionamiento de un reloj digital, o sea, puede ser que ese reloj se adelante o que dé el tiempo más rápido de lo que en realidad es, o que nos lo dé de una manera más lenta, entonces la función del reloj no va a ser la adecuada, es como si tuviéramos un reloj sin batería, por ejemplo. Lo que es importante en esta parte entonces de los síntomas de las armónicas es este tipo de fallas que realmente tenemos dentro de la instalación. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que al final las armónicas que se producen, primero que todo se están produciendo en la instalación del usuario. ¿Por qué? Porque se producen por las cargas electrónicas. Y segundo, que esas armónicas no se quedan en digamos, en la instalación, sino que si no hay control, no hay dispositivos de protección, esas armónicas se van metiendo hacia lo que es el sistema de distribución y transmisión. O sea que al final, si no hay control, nos pueden dañar todo el funcionamiento de una red. Entonces es muy importante entonces tomarlas en cuenta, que no es un aspecto que solamente tiene un efecto sobre la instalación donde se está produciendo, sino que también pueden eventualmente tener un efecto sobre otras cargas adyacentes. Y al final, como podemos tener dispositivos alocados
que cuando hay un corto no se abren o podemos llegar a tener valores muy altos de corriente que nos pueden provocar incendios, ya sea porque la corriente no se, digamos, supera el valor de la capacidad de la capacidad de transporte de corriente del conductor y se queme el aislante y en fin, nos puede dar problemas serios. Siguiendo con los síntomas, también aparte del aspecto operativo, pues también tenemos problemas económicos con la existencia de armónicas. Primero vamos a tener, como digo, pues un incremento de pérdidas y de ineficiencias en la instalación. Aquí digo, vamos a tener calentamiento excesivo o enfriamiento porque no va a funcionar bien en edificios. Si hago la aclaración que a la hora de edificios acá me refiero a cualquier edificación, ya sea industria o sea edificio, etcétera. Pero tenemos un incremento de pérdidas con las armónicas. También vamos a tener una interrupción en los procesos porque nos van a producir fluctuaciones de voltaje, que eso al final, pues esa interrupción va a costar plata cada paro que tengamos. También vamos a tener una reducción del factor de potencia, que como ya saben ustedes, pues de alguna manera nos va a ir empeorando el factor de potencia. También vamos a necesitar entonces tener generadores, transformadores y UPS más grandes. Es decir que al final las armónicas, si bien es cierto, son inducidas por las cargas, el efecto que tienen es de que van de alguna manera a requerir que tengamos más carga que suministrar y entonces eso involucra que tengamos que comprar más energía, que tengamos que tener un banco de transformadores más grandes, UPS más grandes y por consecuencia generadores más grandes. Entonces es un problema serio desde el punto de vista económico. Obviamente, pues aquí estoy, digamos, añadiendo lo que mencionaba en la parte anterior, vamos a tener un incremento de consumo, dado que se requiere mayor potencia. Y también nos exponemos a penalizaciones de las distribuidoras. Actualmente en Guatemala, las distribuidoras y comercializadoras no cobran o no penalizan por armónicas, pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. En un momento dado, a la hora de penalizar, pues sí nos puede dar problemas serios, porque al final, como digo, las armónicas son causadas directamente en alguna instalación y estas armónicas se van a alimentar a todo el sistema. Entonces pueden tener problemas adicionales a los clientes donde se produce la armónica. También las armónicas tienen un efecto sobre el factor de potencia. Porque uno de sus problemas es que pueden producir fallas en los capacitores. Como ustedes saben, los capacitores los utilizamos para mejorar nuestro factor de potencia, pero si tenemos armónicas, entonces podemos tener problemas serios al respecto. También en la misma relacionada con un poco con el factor de potencia, disparar breakers y fusibles que también de alguna manera nos pueden provocar que el factor de potencia no sea el adecuado. También nos pueden dar condiciones de resonancia. Esto es que es, pues recordamos que la resonancia es cuando el valor de la reactancia en una carga es cero. Es decir que de alguna manera al tener armónicas, pues de alguna forma nos pueden anular la reactancia de nuestras cargas y entonces esto nos puede dar ciertos problemas. Y aparte de estos síntomas, pues también podemos encontrar otros problemas que son a nivel general, que puede ser que la medición sea mala, o sea que tenemos nuestro medidor que está midiendo, pero está midiendo mal por la presencia de las armónicas. Y también yo le pongo aquí síntomas ilógicos, o sea, a veces tenemos problemas, no sabemos cuál es la causa del problema y realmente se nos ha olvidado a veces evaluar cuál es el nivel de armónicos de la instalación. Entonces, como digo, es muy importante en este sentido, pues trabajar un poco con darle la atención adecuada a la parte de las armónicas.
Obviamente no quiere decir que todo lo que no se explique sea causado por las armónicas, pero una buena parte de lo que a veces no sabemos por qué, sí es causado por las armónicas. Siguiendo con esto, pues vamos a encontrar que, como le dije anteriormente, la norma IEEE, la 519, nos rige los límites de las armónicas, es decir, hasta dónde es permisible el nivel de armónicas para operar antes de tomar alguna medida de protección. Y vamos a encontrar, como dije, que las armónicas nos provocan una distorsión en el voltaje y una distorsión en la corriente. Empezando por la parte del voltaje, vamos a encontrar que la norma IEEE nos dice que básicamente los límites máximos que podemos permitir dependen en cierta manera de varias cosas. Por un lado, del voltaje nominal. Si, por ejemplo, en la primera línea que tenemos acá encontramos que nuestras instalaciones son menores de 69 kilovoltios, que diría yo que son prácticamente casi todas aquí en Guatemala, básicamente para esos niveles vamos a encontrar que si tenemos una armónica dada, identificada, el máximo nivel de distorsión de esa armónica es un 3%. Ahora bien, si tenemos varias armónicas en nuestro sistema y esas distorsiones se agrupan, prácticamente el límite de distorsión es de 5%. Explicando un poquito más esto, ¿qué significa? Que básicamente yo en una instalación, si encuentro que mi distorsión total de voltaje es 10%, entonces significa que tengo que tener un medio para protegerlo, si no voy a tener problemas. Obviamente aquí estamos hablando en procesos de cierta duración de tiempo. No quiere decir que si, por ejemplo, en un minuto esa distorsión se me va a 10, voy a tener que poner un filtro o algo así para solucionarlo. No. Pero si es una tendencia que se mantiene en buena parte del tiempo de mi instalación, entonces sí debo recurrir. En este caso, por ejemplo, si tengo instalaciones mayores de 69 kV de voltaje a 161 y tengo solamente una armónica, entonces ese valor es 1.5, el valor límite que se permite. Ahora, si tengo varias armónicas, el valor total permitido máximo es de 2.5%. Y si estamos hablando de arriba de 161 kilovoltios, pues básicamente ya son valores bastante pequeños, más o menos que andan alrededor de 1.5% del total de distorsión. Es decir que para el caso del voltaje, entonces, la mayor parte de casos que van a ser instalaciones de 69 kilovoltios o menos, 13.8, 480, 220, etcétera, entonces tenemos que tomar en cuenta de que si tenemos varias armónicas, el nivel máximo permisible es de 5%. Ahora, si tuviéramos solo una armónica, este valor sería entonces de básicamente 3%. Ahora bien, cuando hablamos de distorsión de la corriente, aquí es un poquito más parámetros que se toman en cuenta. Aquí tenemos una tabla en el cual, primero que todo, son valores válidos que van desde 120 voltios a 69 kV de voltaje. Y luego tenemos la primera columna que se refiere a una relación de lo que es la corriente de cortocircuito respecto a la carga nominal. Usualmente aquí en Guatemala no se acostumbra a hacerlo, pero en otros lados sí, es que cuando nosotros tenemos una instalación hacemos un estudio de cortocircuito para poder establecer los niveles de protección que necesitamos para nuestros equipos. Y entonces ahí obtenemos ese valor de corriente de cortocircuito. Al relacionar esa corriente de cortocircuito con respecto a la corriente nominal, si ese valor es menor de 20, vamos a encontrar que entonces si yo tengo, por decirles algo, armónicas de orden que van
de 10 para abajo, entonces encontraríamos, digamos, un valor de distorsión de corriente de 4. Que si, por ejemplo, tengo al extremo armónicas de orden arriba de 35, que son muy raras realmente, entonces el valor de distorsión permisible sería de 0.3. Ahora bien, si yo tengo un grupo de armónicas, entonces el valor va a ser 5%. En este caso, así como en el voltaje, pues usualmente es más importante tomar el valor total de distorsión porque a veces no sabemos y no tenemos ninguna garantía de que solo un tipo de armónica podemos tener en nuestra instalación. Aquí tenemos, como digo, la relación esta clave de la corriente de cortocircuito en la cometida respecto a la corriente de carga, menor de 20, entre 20 y 50, entre 50 a 100, entre 100 a 1000 y mayores de 1000. Para términos prácticos, yo le diría, en la práctica, usualmente tenemos que pensar que por nuestros tipos de instalaciones casi todos estarán de entre 100 y 1000 o mayores de 1000, la relación entre el cortocircuito y la corriente de carga, y entonces básicamente podemos decir que si tenemos una armónica que sea menor de orden 11, pues entonces si solo tuviéramos una, el límite sería de 15%. Ahora, si normalmente tenemos varias, entonces la distorsión podríamos decir que el límite es 20%. Esos son nuestros parámetros. Significa entonces, resumiendo, que a la hora de evaluar o de medir el grado de armónicas, si por lo general voy a tener varias armónicas, por tanto, si estamos hablando de corrientes, entonces debo de tomar como una regla de dedo más o menos, si no tengo un estudio de cortocircuito, pues entonces que mi rango no debería pasar de 20%. Si pasa ese valor, entonces ya tengo problemas. De igual manera, como lo dije en el voltaje, en la distorsión de voltaje, estamos hablando de valores con cierta tendencia. No quiere decir que valores instantáneos pues justifiquen poner un equipo para proteger, digamos, las armónicas. Entonces, como lo ven acá, tenemos la corriente de cortocircuito, tenemos la corriente de la carga y H es el orden de armónica. Ahora bien, cuando tenemos armónicas pares, por ejemplo, de orden 2, de orden 4, de orden 6, que son un poco extrañas dentro de las cargas, y la razón es por el tipo de carga que estamos alimentando, el rango máximo de distorsión permitido en el nivel de corriente es de 25%. Y si tuviéramos voltajes arriba de 69 kilovoltios, el rango máximo de distorsión es de 50%. Estos son para valores grandes. O sea, dicho de otra manera, que estos límites, tanto de corriente como de voltaje, nos lo establece el estándar de IEEE, el 519, el que nos dice más o menos cuáles son los valores permitibles. Si se pasa de esos valores, entonces, y es una tendencia constante, tenemos que usar entonces un medio de protección. Bueno, ¿cómo solucionar esto? En términos generales, podríamos decir que el método más sencillo es tener un monitoreo, o sea, poder medir qué está pasando en nuestra instalación, porque con eso podemos detectar de una manera rápida problemas eminentes que puedan aparecer en la instalación. Podemos también establecer dónde se está produciendo la alteración. Si por ejemplo tengo una carga, entonces yo puedo decir, bueno, cuando esta carga entra a trabajar, esta es la que me está provocando las armónicas. Por decirles algo, en un caso práctico, en una industria, hicimos algunas mediciones en la parte de motores y todo, pues no había mayor problema. Y el problema básicamente se miraba a nivel de armónicas cuando medíamos en la parte de laboratorio. ¿Por qué? Porque el tipo de equipos que se tienen ahí, pues son de origen básicamente electrónico y entonces, por tanto, ahí se producen las armónicas. Y la otra parte con el monitoreo, que es básicamente al hablar monitoreo, equipo de medición,
pues básicamente también nos sirve para poder verificar realmente la calidad de energía que nos está entregando la distribuidora. Obviamente, como decimos, en el caso de las armónicas usualmente las vamos a producir nosotros, pero muchas veces esas armónicas, si no se toma ningún sistema de protección, se van a meter al sistema y entonces sí nos pueden dañar a nuestras cargas o a vecinos que tienen cargas también de alguna manera importantes. Ok, entonces, ¿qué dispositivos de mitigación tenemos? O sea, ¿qué dispositivos de corrección tenemos respecto a las armónicas? Vamos a empezar primero hablando de la rama industrial. Básicamente vamos a encontrar que a veces cuando se tienen algunos drivers o rectificadores, básicamente se van a generar trascientes. Si por ejemplo estamos hablando de UPS o de pues, cargas grandes, usualmente las armónicas que vamos a encontrar en una industria va a ser de orden 5 y orden 7. Y para eso entonces utilizamos como medio de un medio de protección reactores en línea. Que básicamente estamos hablando de reactores, pues vamos a hablar de ponerles inductancias cerca donde está la carga. En este caso, el que está provocando la armónica es este variador de velocidad y entonces, de alguna manera, va a tener un filtro que de alguna forma pues va a evitar eso. Muchos variadores ya vienen dentro de su construcción, ya traen estos filtros y entonces ya no es necesario ponerlos, pero en términos generales, vamos a decir que los reactores en línea pues sirven para poder protegernos de este tipo de armónicas, usualmente orden 5 y orden 7. Ahí como lo ven en la flechita, donde se colocan. Siguiendo con los dispositivos de mitigación, también encontramos transformadores de aislamiento que se llaman. Son transformadores básicamente destinados para reducir armónicas. O sea, no es que las eliminen, pero sí las reducen. Y esto tiene muy parecido también con los transformadores factor K que hablamos anteriormente. Que estos, como digo, lo que tienen son transformadores que muy similares a los de aislamiento que tienen una alta capacidad de calentamiento. Y entonces, cuando vimos el problema del factor K, ¿se recuerdan ustedes que miramos qué tipo de carga es? Si es factor carga 1, factor K3, factor K13, etcétera. Entonces, eso nos significa qué carga es la que tenemos y entonces tenemos que buscar un transformador. Si, por ejemplo, tengo equipo de computación, etcétera, que si no estoy mal el factor K es 13, entonces debo buscar alimentarlo con un transformador factor 13, básicamente. Y es como lo tenemos acá en la figura. Siguiendo con los dispositivos, también encontramos equipos que ya traen, digamos, inductores incorporados o convertidores de 12 pulsos, que son, como digo, equipos electrónicos que ya vienen, que son filtros que vienen dentro de los equipos que estamos hablando. Por ejemplo, un variador de velocidad, también entonces en este caso, escojamos uno que trae un convertidor de 12 pulsos, porque eso nos dice que de alguna forma ya está considerando un filtro de armónicas. También hablamos de transformadores de mitigación que hablamos, básicamente que en lugar del el filtro o la inductancia que ponemos como filtro, en este caso ponemos un transformador. Entonces lo que vamos a tener acá es que de alguna manera las armónicas van a estar circulando a través del transformador y no se van a ir hacia, digamos, el sistema, o sea, sino que simplemente los aislamos, no los desaparecemos, pero digamos, no causan efectos. Es como que si fuera haciendo una analogía con un virus en una computadora, que encontramos el virus, no podemos eliminarlo, pero entonces lo que hace el antivirus es esconderlo y dejar que no moleste. Es la misma idea en este caso, es que el transformador va a hacer que las corrientes
de armónicas estén circulando, pero que no dañen al resto de componentes del sistema. En este caso, la flechita indica cómo ponerlo. La otra parte es utilizar un filtro de armónica sintonizado. ¿Qué estamos hablando con esto? Pues básicamente estamos hablando de una combinación de un reactor y un capacitor, o sea, una carga reactiva, inductiva y una carga capacitiva. En este caso es un filtro que viene determinado ya para qué frecuencia utilizar. Si por ejemplo yo tengo una frecuencia de orden 9, por ejemplo, entonces básicamente, si no estoy mal, mi frecuencia va a ser 9 por 60 y estamos hablando de 540 Hz. Entonces yo debo de poner un filtro que de alguna manera me trabaje en esa frecuencia, en una frecuencia cercana. Esto es lo que se llama como un filtro sintonizado, es decir, que se refiere a que poner un filtro, pero garantizarnos que la frecuencia de ese filtro esté cercana a la frecuencia de las armónicas que se están produciendo. En este caso, pues aquí lo vemos también, en el caso de la flechita, este filtro, digamos, de armónica sintonizado. Bueno, a nivel de dispositivos comerciales, vamos a encontrar que a nivel comercial las armónicas son monofásicas principalmente. En la parte industrial, las armónicas van a ser trifásicas por lo general. Pero en el caso comercial, como digo, entonces, estas van a ser producidas por cargas monofásicas como iluminación, computadoras, qué sé yo. Y entonces vamos a encontrar que las armónicas aquí más comunes van a ser de orden 3. ¿Se recuerdan que a nivel industrial habíamos mencionado que las armónicas son de orden 5, orden 7 por lo general? Y entonces en el caso de la comercial estamos hablando de orden 3 y sus múltiples, por ejemplo 9, 15, 21, etc. Y estas por lo general se van a encontrar en el conductor neutral. Entonces para poder corregir este problema podemos utilizar un filtro que nos bloquea el neutral. Esto básicamente lo que hace es que el filtro hace que la corriente se quede circulando sin meterse al resto del sistema. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Pues a través de este filtro que es como una llave que lo que hace es que nos encierra estas corrientes o estos voltajes, estas ondas de voltaje o corriente, y entonces básicamente se quedan circulando en el neutral. Tal como lo vemos aquí en la flechita. Otra medida de mitigación son los llamados transformadores zigzag. Estos básicamente se utilizan cuando, dependiendo de la instalación que tenga mi transformador, si es por ejemplo una instalación delta, no voy a tener tierra y entonces lo que hago es pongo uno de estos para crear un neutro artificial y entonces al crear ese neutro artificial entonces logro que mis armónicas circulen por ese neutral y entonces no se vayan al resto del sistema, tal como lo tenemos acá. La otra manera dentro de la parte comercial, que como digo, no es que sean exclusivamente para uso comercial, se pueden usar también para nivel industrial, pero estamos aquí generalizando, vamos a decir que son medidas más de uso comercial. Otra de las alternativas es sobredimensionar el neutral. Es decir, que si por ejemplo yo tengo un neutral que fuera calibre 12, por ejemplo, entonces si tengo problemas de armónicas, entonces mejor pongo un conductor más como neutral que sea más grueso, que me aguante más corriente, tal vez un calibre 8, por ejemplo, para que entonces el neutral, si bien es cierto, las armónicas existen, pero están circulando sobre el neutral. Entonces, en este caso, pues, como es un neutral más
más fuerte, con mayor capacidad, entonces no me va a producir problemas. Si, por ejemplo, tuviera un neutral menor que fuera calibre, por ejemplo, 14, por poner un ejemplo tonto, y mi instalación es calibre 12, entonces vamos a tener que la corriente va a circular bastante por el neutral, y entonces ¿qué va a pasar? Es que ese neutral, el aislamiento no va a aguantar y me puede producir un incendio. Entonces, como digo, una de las medidas más típicas y más económicas que se utilizan es, cuando hay problemas de armónicas, es sobredimensionar el neutral. Y también, por lógica, utilizar los transformadores K que hablamos, o sea, establecer, como digo, el factor K, si es factor 1, factor 13, factor 15, qué sé yo. Y aquí lo tenemos de esta manera. Como pueden ver ustedes, aquí la figura del neutral está más gruesa porque estamos asumiendo que ese neutral es más, tiene un calibre superior a lo que tienen las fases normales de la carga. Ok. Como digo, el hecho de las armónicas, de alguna manera, nos puede provocar problemas serios cuando tenemos banco de capacitores. Es decir que tanto los capacitores para mejorar el factor de potencia como las armónicas son dos elementos que no se llevan, o sea, ni agua y aceite, o sea, no son compatibles. Y entonces, muchas veces te da ese problema porque te produce la resonancia, que hablamos que es cuando la carga inductiva es igual a la carga capacitiva, entonces eso nos va a dar problemas en nuestros equipos. Pero aquí lo que quiero manifestarles es darles un criterio, digamos, para cuándo podemos evaluar si hay problemas o no. Y entonces vamos a tener acá, por ejemplo, lo que es GH, que es la potencia total de cargas no lineales, y SN, que es la potencia nominal del transformador de alimentación. Si, por ejemplo, las cargas no lineales, que sea un UPS o cargas electrónicas, cargas por PLCs o qué sé yo, su carga, digamos, su relación es menor del 15%, entonces podemos garantizar que no vamos a tener problemas entre los capacitores y las armónicas. Ahora bien, si esa relación está entre 15 a 25%, entonces la medida que tenemos que hacer es sobredimensionar el banco de capacitores, es decir, poner un banco de capacitores más grande para evitar problemas de resonancia con la presencia de las armónicas. Si, por ejemplo, esa relación está entre 25 a 50%, entonces ya tenemos que usar filtros no sintonizados. O sea, filtros no sintonizados, estamos hablando de filtros que hablamos de reactancias con capacitores, digamos así, para evitar las armónicas. Y si estamos hablando de que esa relación de carga lineal respecto a la potencia nominal del transformador es mayor del 50%, entonces sí tenemos que usar filtros sintonizados. Estos recordarán que hablamos que son los filtros sintonizados, son aquellos que tenemos que establecer qué nivel de frecuencia es la que queremos evitar. Entonces, si tengo de orden 9, como dijimos, vamos a tener una frecuencia de 540 Hz y entonces, en este caso, debería usar, si mi carga electrónica o no lineal es con respecto a la capacidad del transformador es mayor del 50%, entonces debo de usar un filtro que de alguna manera esté cerca de una frecuencia a los 540 Hz. Ok. Esto, como digo, pues nos da lugar ya al siguiente nivel de protección, que es la continuidad. Ya dejamos por un lado las armónicas y vamos a hablar de la continuidad, es decir, que el servicio se mantenga todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Esto pues va a ser importante en función de las aplicaciones que tenemos en nuestra instalación. Por ejemplo, nuestro triángulo que hicimos, entonces recordamos nuevamente, el primer nivel eran tierras, el segundo eran
tracientes, el tercero, regulación de voltaje, el cuarto, tratamiento de armónicas, y el quinto en este caso va a ser entonces la continuidad de la energía. Esto es importante, como digo, en función de las cargas. Por ejemplo, si son hospitales, call center, bancos, etcétera, entonces es súper importante entonces que la continuidad del servicio permanezca casi siempre. Y entonces aquí, por ejemplo, eso lo medimos a través de un valor estadístico que se conoce como el LOLP o la probabilidad de pérdida de carga, que es más que todo qué probabilidad de carga tenemos, qué probabilidad de falla tenemos de perder nuestro servicio, la continuidad de nuestro servicio en un momento dado. Entonces aquí tenemos básicamente otro triangulito, otra pirámide, que si por ejemplo estamos hablando de un sistema residencial normal, la probabilidad de falla permisible, estoy hablando en Estados Unidos, es del 99.9%. ¿Eso qué significa? Significa que al año yo puedo tener un máximo de suspender el servicio de 8.8 horas. Ahora bien, si estamos hablando de cargas más importantes, como podría ser un aeropuerto o un hospital, la probabilidad de pérdida de carga debe ser de 99.99. ¿Qué significa eso en tiempos? Que significa que puedo darme el lujo de interrumpir el servicio únicamente dentro de 0.88 horas al año, es decir, que menos de una hora al año. Ahora bien, si estamos hablando de sistemas más sofisticados, podemos encontrar una probabilidad de carga de 99.99, que significa que no debo de exceder 5.3 minutos al año de interrupción al servicio. Y si luego estamos hablando de un 99.999%, más o menos significa que no puedo darme el lujo de suspender el servicio durante más de 3 segundos al año. Es decir que, obviamente, estos son casos, como dije, en Estados Unidos, pero que de alguna manera nos da un parámetro de lo importante que es la continuidad de la energía. Obviamente, es una medida que está en la parte superior de la pirámide, es por tanto mucho más, digamos, importante y por tanto también más cara de lograrla. Es por eso, por ejemplo, si ustedes vienen a un call center, hay sistemas redundantes de energía, UPS, bueno, una serie de cuestiones. El esquema de la instalación tiene rutas alternas en caso de una falla de un alimentador, etcétera, etcétera. Pero son básicamente por esos factores. Como digo, aquí a nivel de Guatemala no llegamos a esos valores, pero al final siempre es, en términos, guardando la proporción, pues básicamente es lo mismo, o sea, la misma importancia que tiene una carga, ya sea aquí o en Estados Unidos o donde sea. Entonces, tenemos que lograr mantener esa continuidad del servicio. Y obviamente va a depender del sistema, en este caso de la distribuidora, inicialmente, ¿verdad? Porque es la que nos da la energía. Pero, usualmente, ¿cómo mitigamos los efectos de los problemas que nos puede dar la suspensión del servicio? Pues básicamente utilizando primero que todo un diseño adecuado, digamos, alimentación redundante, tener en cuenta de que si mi carga es importantísima, crítica, pues entonces yo tengo que tener de alguna manera varios canales de alimentación y entonces eso lo garantizo a través de un diseño adecuado. Obviamente teniendo planta de emergencia, ¿verdad? Diésel, gas, propano, etcétera, y obviamente con un switch de transferencia automático, ¿verdad? Para que en un momento dado, si hay algún problema, pues eso no sea transparente para la carga. Teniendo también UPS, sobre todo UPS en línea, para que de igual manera se mantenga el servicio. Y una medida barata, entre comillas, que es la medición digital, es decir que es conveniente tener medidores para que de alguna manera nos den información del estatus. Por ejemplo, hay medidores ya más sofisticados
que tampoco son baratos, pero que de alguna manera nos están monitoreando constantemente la instalación y nos pueden decir cómo estamos, si la situación puede ser crítica, y entonces poder tomar medidas antes de que ocurra algún problema. Bueno, luego el otro factor, pues, que ya mencionamos y que es el factor de potencia, que obviamente lo importante es mantenerlo cercano a 1, como dijimos. Aquí no voy a perder mucho el tiempo en esto. Creo que es importante de alguna manera garantizarnos mantener un factor de potencia adecuado. Si no estoy mal, a nivel nacional creo que debe estar por encima de 0.9. Y está establecido obviamente por el famoso coseno phi. Por ejemplo, tenemos que a nivel de motor, un factor de potencia típico es 0.8. Estamos hablando de una lámpara incandescente es 1, o sea que es el ideal. Pero si estamos hablando de una lámpara fluorescente, el factor de potencia es 0.5 y de una computadora es 0.65. Entonces son aspectos que al final tenemos que tomar en cuenta para que de alguna forma no tengamos una penalización por un factor de potencia bajo. Ahora bien, aquí tenemos entonces la relación con esto es que cuando ya tenemos armónicas, ya podemos hablar de dos factores de potencia. Podemos hablar de un factor de potencia desplazado, que es el que no incluye la potencia consumida por las armónicas. Y podemos hablar de un factor de potencia corregido, que es el factor de potencia que sí toma en cuenta la distorsión de las armónicas. Es decir que a nivel teórico, a veces teníamos que la potencia total era igual a la potencia real más la reactiva, pero aquí, cuando estamos hablando de potencias de lo que serían armónicas de alguna manera, estamos hablando de que ya eso se modifica un poco y entonces ya las armónicas también ya cuentan y entonces podemos hablar de estos dos tipos de factores. Y entonces podemos concluir en ese sentido lo siguiente: si estamos hablando de factores de una instalación donde no hay armónicas, podemos concluir que el factor de potencia desplazado es igual al factor de potencia corregido porque no hay diferencia. Sin embargo, cuando hay armónicas, el factor de potencia desplazado va a ser mayor al factor de potencia corregido. Realmente el factor de potencia corregido va a ser el factor de potencia real. Y en este caso, si nosotros no lo estamos midiendo e ignoramos las armónicas, pues básicamente vamos a creer que tenemos un buen factor de potencia, pero en la realidad no va a ser así. Ahora bien, la idea es de alguna forma entonces mejorar ese factor de potencia corregido. De momento las comercializadoras o las distribuidoras pues no miden el factor de potencia corregido porque no miden armónicas, pero lo que les decía, si más adelante eso lo hacen, entonces vamos a tener que de alguna manera cuidar mucho nuestro nivel de armónicas para no ser penalizados. Ok. Ya dejando un poquito estas estrategias de protección, podemos incluir lo que sería el banco de capacitores, más que todo para garantizarnos un factor de potencia adecuado. En este caso, pues la idea sería del banco de capacitores se debe instalar lo más cercano a la carga. A veces no es posible y por eso se instala en otros sitios. Y entonces podemos decir que al tomarlo en cuenta por su ubicación, podemos encontrar banco de capacitores a nivel global, que es la manera tal vez más general en Guatemala, que se instala en el tablero principal y que básicamente es adecuado para cargas estables y continuas, o sea, como podrían ser la mayor parte de una industria. Pero también podemos instalar el tablero en ciertos tableros secundarios, es decir, que si nosotros identificamos más o menos las áreas donde podemos tener problemas con el factor de potencia, entonces podemos en cierta forma, digamos,
instalarlo en un área, en un tablero o un panel eléctrico del área que nos interesa. Esto sobre todo es adecuado para cargas variables. ¿Por qué? Porque podemos afinar un poquito más el tamaño de nuestro banco y por tanto podríamos hacer una inversión más económica. Y también podemos poner un banco de capacitores local, es decir, si nosotros sabemos que es una carga individual la que nos tiene incidencia en el factor de potencia, pues entonces lo podemos poner cerca de la carga, solo para esa carga. Bueno, también podemos hablar de banco de capacitores en función del tipo compensación, o sea, cómo operan. Y podemos decir que podemos tener un banco de capacitores fijo y que este se va a conectar todo el tiempo o lo conectamos cuando nos conviene a través de un contactor, lo abrimos o cerramos. Y esto básicamente se recomienda cuando la carga no es muy variable. Cuando son variaciones menores de 15% de la carga, entonces se recomienda un banco de capacitores fijo. Ahora bien, si la carga es muy variable, o sea, la carga de la potencia reactiva cambia muy constantemente, arriba de 15%, entonces se puede utilizar un banco de capacitores por pasos. ¿Qué significa eso? Que básicamente si tengo un nivel de reactiva que necesito cubrir, entonces meto una fase del banco de capacitores. Si necesito más, meto una segunda fase y así me voy. Esto, como digo, funciona sobre todo en cargas variables donde son mayores de 15%. Y el dinámico, pues es básicamente un banco de capacitores en línea, de modo así que está siempre conectado y que va dando lo que se va necesitando. Obviamente va a ser más caro que los anteriores, ¿verdad? El fijo es el más barato, el de pasos es, digamos, un término intermedio y el dinámico va a ser más caro. Esto es una solución, como digo, para corregirnos el factor de potencia. Bueno, ya saliendo de esto, de lo que es calidad de energía, hemos decidido incluir en esta parte también pérdidas en instalaciones, porque al final, como digo, si bien es cierto la calidad del punto de vista energético o eléctrico, ya lo hemos definido, algunas veces cuando nuestra instalación tiene muchas pérdidas, no vamos a poder tener, digamos, una calidad de energía, aunque podamos tener todos los equipos adecuados, indicados en la pirámide famosa que hemos hablado. Entonces, decidí en este sentido, pues, hablar un poco sobre las pérdidas, digamos, que se pueden tener. En motores, por ejemplo, las pérdidas están de histéresis, que son básicamente pérdidas de origen magnético, y más o menos existen un 2, un 5% de las pérdidas, digamos, en motores. También en motores se da el efecto skin, o sea, el efecto piel, que básicamente eso se produce porque la corriente tiende a circular en la periferia del conductor, o sea, tiende a salirse. Y eso nos da, digamos, un valor de pérdidas entre un 2 a un 8%. También tenemos pérdidas por efecto proximidad. ¿Qué significa eso? Significa que cuando los conductores están muy juntos entre ellos, hay una interacción magnética y entonces, si estoy hablando de 1, 2 o 3 conductores, pues tal vez no voy a tener problemas, pero si estoy hablando de 4, 6, 8, 10 conductores, entonces ese efecto de estar juntos me va a incrementar mis pérdidas. Esto más o menos en un valor de 1.5 a un 3%. Si hablamos de transformadores, básicamente las pérdidas podemos decir que estamos hablando de transformadores entre 1 a 2% de pérdidas. Hago la aclaración acá que esto estoy hablando de transformadores que no han sido rebobinados, igual que los motores también, porque esa operación de rebobinar, ya sea motores o transformadores, me causa una pérdida de eficiencia, o dicho de otra manera, un incremento de pérdidas que está alrededor de un 10%. Entonces, aquí estamos hablando de valores no rebobinados. En transformadores, pues encontramos los transformadores de núcleo, que básicamente son pérdidas que existen
solo por el hecho de que el transformador esté funcionando, o sea, aunque no tenga carga, básicamente me va a producir pérdidas. También tenemos pérdidas por la corriente, pérdidas que digamos resistivas, que ya es porque sí esté funcionando y sí está circulando una corriente a través del transformador. Encontramos pérdidas resistivas, que son las I cuadrado R famosas. También encontramos corrientes de eddy, que son corrientes que medio se escapan a través de los embobinados del transformador. Y también encontramos corrientes parásitas también que de alguna manera se escapan por otros lados. Y entonces, cuando tenemos mayor carga, pues vamos a tener mayores valores de pérdidas en corrientes parásitas. También encontramos pérdidas en las líneas, en los conductores. Aquí su porcentaje está entre 1 a 3% de pérdidas. Encontramos obviamente las pérdidas resistivas, las pérdidas del aislamiento, o sea que por irse gastando el aislamiento se van escapando también ciertas corrientes. También pérdidas por efecto de Skinner, como dijimos, que son por la tendencia de la corriente a circular en la periferia del conductor. También el efecto de proximidad, también en este caso también es válido. Y las corrientes de eddy también, que como digo, que son fugas, sobre todo en los puntos de switcheo, breaker, arrancadores y todo, estas corrientes están alrededor de entre 1.5 a un 4% de pérdidas. En total, podríamos decir que en una instalación industrial podemos encontrar un rango de pérdidas entre 9 a 25%. Esto al final, pues obviamente nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de mantener las pérdidas lo mínimo posible. Obviamente no podemos eliminar las pérdidas, pero sí podemos mitigarlas. Aquí, por ejemplo, un ejemplo sencillo de lo que podría ser el efecto de las pérdidas. Si estamos hablando de un precio de 25 centavos el kilovatio hora de dólar, por ejemplo, una instalación que consume 100 kilovatios de potencia y opera 15 horas por día durante 305 días al año, la pérdida entonces vamos a decir que nos va a representar, si tenemos un 9% de pérdida, $10,300 al año. Ahora, si tenemos 25% de pérdidas, estamos hablando de un valor de $28,600 al año. O sea, como ven, las pérdidas, aunque pueden parecer eventualmente pequeñas, tienen un efecto grande en la economía de nuestras industrias. Otro aspecto importante de mencionar son ciertas recomendaciones que al menos yo he visto en industrias, que no son, como digo, no es como tal la calidad de la energía que estás recibiendo, pero que de alguna manera tienen un efecto sobre la calidad. Por ejemplo, que los paneles eléctricos pues, tengan mantenimiento, o sea, a veces encontramos cables flojos, equipos sobrecargados o equipos que tienen conductores que no son los adecuados y un equipo ya, digamos, con poca vida útil. En este sentido, pues, lo que es la inspección termográfica nos ha ayudado un montón para ir detectando con anticipación los puntos con problemas. La otra parte importante en esto es también utilizar protección termomagnética por ramal. ¿Qué significa esto? Como ustedes ven en la foto acá, podemos encontrar de que aquí de un breaker se está sacando alimentación para otro breaker. En este caso, entonces, realmente no es una práctica que se aconseja, sino que realmente cada breaker tiene que tener su alimentación directamente desde cada punto del tablero, no a través de otro breaker. Esto mismo también puede ser en derivaciones y empalmes que a veces hacen los electricistas, que hacen un empalme y sacan un cable, entonces tampoco es aconsejable. Cada carga a nivel, en la parte industrial, tiene un carácter especial, entonces cada carga tiene que tener su propio alimentador, no puede compartirlo con otros. Es aconsejable pues hacerlo. También es importante identificar los circuitos, saber qué carga estamos alimentando. Muchas veces eso
A veces nos pasa hasta en la casa que en nuestro tablero de flipones no lo tenemos ni siquiera instalado, identificado, y entonces a la hora de un problema no sabemos. Eso a nivel industrial es totalmente mucho más crítico. También es importante tener, cuando lo tengan, los datos de placa de los equipos estén accesibles. O sea, si por ejemplo tenemos un motor, pues entonces que ese motor tenga la placa de datos accesible. A veces me he encontrado de que las placas están, digamos así, puestas al revés, llamémoslo así, o sea, el motor está puesto al revés y entonces se mira para poner un ejemplo, ¿verdad? No me lo tomen tan en serio, pero digamos, en lugares inadecuados en los cuales es imposible, digamos, ver la placa por la posición del motor o de la carga. También es importante que el nivel de carga de los transformadores no exceda el 70% de su capacidad nominal. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un transformador de 1 mega, o sea, de 1000 kilovatios, básicamente que la carga no exceda los 700 kilovatios. ¿Por qué? Porque, primero que todo, la eficiencia de los transformadores está más o menos alrededor del 70-75% su mayor eficiencia. Segundo, porque también los transformadores, la carga como tal, cuando tenemos motores, con los arranques, vamos a tener valores de corriente más altas. Entonces, básicamente, aunque sean valores instantáneos, vamos a encontrar que si tenemos un transformador con poco rango de crecimiento, nos puede botar la carga, o bien estamos reduciendo el tiempo de vida del transformador. Por consiguiente, como digo, una buena medida es que nuestro transformador no exceda un 70% de la capacidad nominal. Esto es lo que recomiendan los expertos. También tomar en cuenta que todos los paneles de equipo deben estar aterrizados, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de la tierra, podemos ver aquí en el esquema, vamos a imaginarlo porque no está tan claro, que todas las cargas de alguna manera estén aterrizadas para evitar problemas de los equipos y también de las personas. Otro aspecto importante que a veces se deja es, digamos, que no se registran los eventos que afectan la calidad de energía. Es importante en las industrias llevar una bitácora cuando tenemos problemas, tener en cuenta qué evento fue, qué fecha, qué hora, cuánto duró, qué área o equipo afectó. Esto es importante irlo teniendo porque en la medida que vamos teniendo la estadística, eso nos ayuda muchas veces a encontrar soluciones y corregir fallas que de otra manera no podríamos hacerlo. Otra cosa también importante, otra recomendación es tener el diagrama unifilar actualizado. Que este diagrama unifilar pues, nos indica el número de fases, el número de cables, los breakers, el amperaje de los breakers, etcétera, todo eso actualizado. Usualmente solo se tiene en muchas industrias el que se hizo al inicio y luego cuando se van haciendo cambios eso no se va actualizando y al final se pierde toda la información que a la hora de un problema nos ayuda, o de una expansión o qué sé yo. Bueno, ya casi por concluir, vamos aquí a medio describir un poquito el impacto de la calidad de energía en los costos. O sea, ¿por qué es importante tener una instalación con calidad de energía? ¿Por qué? Porque primero que todo nos afecta a los costos de producción. Si tenemos mala calidad, vamos a tener a cada rato suspensiones e incrementos en los costos de producción. Esto también nos va a provocar que tengamos mayor cantidad de personal ocioso. O sea, a veces la gente se falló el proceso, mientras se está tratando de arrancar, la gente no está haciendo nada. Obviamente el costo de rearranque pues también tiene un valor y por ejemplo tenemos que cargarlo con materia prima, lo que sea, todo eso lleva un costo, a veces se daña la materia prima. Por ejemplo, me recuerdo un caso de una lechería que a la hora de hacer la pasteurización, si había un problema, un corte, y entonces esa leche había que tirarla porque se arruinaba. Y limpiar todo eso, en fin, lleva un costo pues de arranque largo al final. También el equipo se va dañando, obviamente, se va envejeciendo más rápido de lo normal.
también estamos sujetos a costos indirectos, penalizaciones. O sea, aquí no solamente pensemos en las penalizaciones que nos puede dar la comercializadora o la distribuidora, sino que realmente lo más importante, los costos, las penalizaciones que nos pueden dar nuestros clientes porque no cumplimos con la producción que teníamos estimada entregar en el tiempo adecuado. Entonces, aquí por ejemplo vemos algunas gráficas del efecto en otros países, costos de la calidad de energía encontrados por diferentes tipos de actividad industrial, acero, cemento, papel, industria química, equipo médico. Y vemos el costo de cada uno por kilovatio y por duración de falla. Si por ejemplo acá en la gráfica tenemos nosotros una falla de 3 horas, vamos a encontrar que a nivel cemento tal vez estamos hablando de 4, en este caso es europeo la información, 4 euros por kilovatio instalado, que es lo que me va a costar. Pero estamos hablando de una cementera, ¿cuál es la capacidad de una cementera? Estamos hablando de megavatios, entonces es un montón de plata. Ahora bien, si estamos hablando, por ejemplo, de industria química, vamos a encontrar que ahí el costo nos va a subir, digamos, a un nivel de casi 48 euros por kilovatio instalado, va a ser mucho mayor. O sea que lo importante es que estemos claros de que, de alguna manera, la calidad de energía tiene un precio, hay que invertirla para mantenerla, pero es más dañino el hecho de no tener una buena calidad de energía, porque eso al final el sacrificado va a ser nuestra producción y por tanto nuestras utilidades. Aquí otro cuadro, digamos que tenemos aquí la sensibilidad de costos por variaciones de voltaje. Tenemos en este caso que, por ejemplo, la industria de semiconductores, que aquí en Guatemala no las tenemos, pero eventualmente son cosas similares que podríamos tener, aunque los precios cambien y las actividades cambien. Pero, por ejemplo, en el caso de semiconductores, por ejemplo, estamos hablando de valores de, digamos, de millones de euros, digamos, las variaciones de voltaje, pues. Estamos hablando de textiles, tal vez no estamos hablando de millones de euros, pero sí estamos hablando de miles de euros. Entonces, lo que es importante es que tener claro que la calidad tiene un precio, pero que es más dañino si no la atendemos. Por ejemplo, es otra tabla de Estados Unidos en costo, digamos, de interrupción de potencia en comercios e industrias. Por ejemplo, una interrupción de 4 horas sin aviso nos puede costar casi $75 la hora por kilovatio. Las 4 horas, perdón, por kilovatio. Si, por ejemplo, tenemos variaciones de voltaje, esto nos puede costar 7.69, pero las variaciones de voltaje, como ustedes saben, pueden ser de duraciones muy cortas. Y entonces, si tenemos un sistema de mala regulación de voltaje, entonces eso nos va a costar plata. De igual manera, si salimos momentáneamente, esto también tiene un efecto. En términos generales, digamos así, el costo de la calidad de energía en una industria está entre 4 a 6% del costo de la producción. Eso a veces no nos gusta reconocerlo como si estamos en una industria, porque es un montón de plata, pero si yo tengo una industria que me está produciendo 10 millones al año, hagamos pluma, echemos pluma, ¿cuánto nos cuesta ese 4%, ese 6%, cuánto es? Es bastante plata. Que al final, si invertimos en equipo, pues entonces nos va a salir bastante barato y no llegar a esos extremos de 4 a 6%. Aquí otra tabla, también una última que me llegó y que la quise incluir en Europa, por eso es algo, las salidas por hora, si estamos hablando de comunicaciones, es equivalente a 1.800.000 euros, que es una locura, ¿verdad? Si estamos hablando de una producción de carros en línea, estamos hablando de una hora nos cuesta 6 millones de euros. O sea, obviamente son cantidades que nosotros en Guatemala quizás no las manejamos, pero que a nuestra escala también nos afecta.